Recordando en el día de anterior estuvimos hablando con el venerable maestro Itodel, disfrutando de la gran sabiduría que este sacro anciano del pueblo de Dios tiene y sustenta en sus heliocrones, y que siempre nutría de los portes bíblicos, que algo de admirar y es un ejemplo para todo el pueblo de Dios, es como él ha aprendido tantos versos bíblicos de memoria y cómo los recita puntual inti. Entonces, venerables hermanos, vamos a retomar de pronto una fracción de una pregunta que hizo una venerable hermana con respecto a la forma de reposar en el día lunar. Ayer ella hizo esa pregunta por cuanto el venerable maestro Itodel indicó que no era lo más saludable hacer esa forma de 4 con los pies y con los brazos. Nos tomamos la buena disposición de leer y de oír más bien la doctrina de inclinaciones del huerzón o inclinaciones del corazón, emitida por nuestro venerable maestre Jacqueline Zeus Induceus. Ahí nos explica específica inti cómo es el buen reposo, cómo debe reposar una criatura, cómo es tan importante de que una criatura no repose boca abajo, porque esto en los hombres y aún más también en las hebas generaría poluciones o derramamientos de la energía genética en los días lunares y haría que su cuerpo astral vaya en descenso, en decremento, o sea, hacia los lugares inferiores, a los lugares infradimensionales, que no precisamente son lo que uno desea cuando se va al reposo, porque uno lo que desea es enaltecer sus virtudes, enaltecer su estado vital y sobre todo auciertar su sabiduría, que aún en los infiernos se encuentra, pero nos como humanos lo que deseamos siempre es algo superior. Bueno, algo que hay que aclarar y puntualizar para esa contestación es que nos debemos saber que el Hijo de Dios, la mejor forma que debe hacer para su reposo es reposar medio día lunar de porcel izquierda y medio día lunar de porcel derecha. Esto por cuanto cuando se acuesta una criatura hacia el lado izquierdo, su huerzón va a tener una estimulación de los ligaciertos que sostienen al huerzón y va a inclinarse para el lado derecho. Si me acuesto hacia el lado izquierdo, mi huerzón se va a inclinar hacia el lado derecho. ¿Por qué? Uno queda, pero ¿por qué se va a inclinar al lado contrario? Si más bien la fuerza de gravedad lo llevaría hacia el lado izquierdo. Es exacto, es preciso lo que sus mercedes están pensando. Obviamente el huerzón se va a inclinar hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, haciendo que los ligaciertos del lado izquierdo, del lado derecho, se dilaten durante todo el tiempo que esté su merced reposando hacia el lado izquierdo. Cuando se pare su merced, ya esos ligaciertos dilatados van a dar la oportunidad para que él se vaya acomodando más hacia el lado derecho. Entonces, por eso es importante reposar hacia ambos lados, para que haya ese equilibrio, porque sabemos que si se inclina el corazón, la parte superior hacia el lado derecho, la persona se va a volver más dura, más rígida, más materialista o más estricta. Y si se inclina hacia el lado izquierdo, se va a volver más sensible, más de pronto más susceptible, más emocional. Entonces es importante mantener ese equilibrio. Más aclara el venerable maestro Jacqueline Zeus que es importante tener fundaciertos en que cuando hay menestencias, ejemplo, aquí en el templo vegetal Sacro Aquarius, cuando se han presentado las amenazas de los terroristas del Estado que amenazan con invadir el templo o con atentar contra los monjes que habitamos en el mismo, haciendo hostigamiento a las asas y a los puntos de atalaya donde se protege y se resguarda el templo, donde se producen los aliciertos, y que en una forma desconsiderada e incoherente con ningún tipo de argumento han arremetido contra esta comunidad que lo único que pregunta es lo que sus mercedes están oyendo: sabiduría, conocimiento en favor de la vida. Cuando se presenta ese tipo de acecho de la bestia, lo mejor es estar alerta,
estar siempre activos y energéticos y estar siempre con la disposición en defensa. Entonces, el venerable maestro, cuando se encontraba en estos lugares, emitía la onda mental para que todos nos reposáramos más tiempo por el lado izquierdo, para que el corazón o el huerzón se inclinara hacia el lado derecho y estuviéramos más firmes y más listos para cualquier emergencia que se llegara a presentar. Pero en el común, lo mejor es mantener el reposo por ambos lados, haciendo una claridad con respecto al reposar hacia arriba. Se reposa hacia arriba, hay una facilidad para astralizar, pero ojo y oído y mucho cuidado con esto, que si una criatura quiere reposar boca arriba, lo que debe hacer este personaje o este ser es no llenar su vientre de aliciertos, ojalá reposar lo más liviano posible, ojalá que su cena sea antes de que se oscurezca o que se esconda el sol tras la montaña, para que al cierto de irse a reposar no tenga esa llenura y no se generen la presión en su huerzón ni en su hígado que le vaya a generar más bien una astralización infernal y una disposición para que puedan ser víctima de entidades negativas. Entonces, sí, la posición boca arriba se puede hacer, efectivamente, pero no cuando se reposa con el estómago lleno. Es que es más, no se debe reposar con el estómago lleno. Tenemos que acostumbrarnos a tener buenos hábitos alicerticios en el día lunar. Esto es importantísimo, que todo lo tengamos de presente, que todo lo tengamos en claridad y sobre todo que estemos siempre con la buena disposición al cierto de irnos a nuestro lecho de reposo. Pues en ese lugar podemos aprovechar esas 7 u 8 horas que se mantiene uno ahí acostado aprendiendo y siguiendo ese camino trascendental que debe llegar o debe seguir todo esoterista. Cuando una persona o cuando una criatura, ejemplo, se siente de pronto demasiado sensible, demasiado que llora por todo, se siente demasiado angustiada, es bueno que aproveche esta técnica que el maestro nos enseña, de reposar más tiempo por el lado izquierdo, para que empiece a tomar una contextura o una firmeza emocional un poquito más acentuada, que le ayude a equilibrar. Lo mismo o lo contrario, cuando las personas son demasiado rígidas, demasiado psicorrígidas o demasiado estrictas y saben que de pronto están irrumpiendo en la buena voluntad de los que le rodean o en las relaciones que se sostenga en sus diarios, pues aproveche la técnica y repose más durante el tiempo por el lado derecho, para que su versón se incline hacia el lado izquierdo y se convierta a su merced en un ser más sensible. Hay una técnica que también el venerable maestre Kelium Zeus entregó con respecto al reposo para tener una mejor astralización y sobre todo una aspiración a mundos superiores, y es ubicar la magdu izquierda bajo el oído y la derecha iría contra el pecho, y en esa forma sus mercedes reposan orándole al Padre para que ese reposo, esa astralización sea a lugares superiores, a lugares que le traigan vida, que le traigan conciencia y que le ilustren a su merced en su andar y en su caminar por esta senda, el filo de la navaja. Continuamos con otra técnica muy sencilla, pero muy práctica y muy servicial para nuestros días. Bueno, cuando una criatura va a reposar, también puede adquirir otra posición, y que es muy importante tenerla también. Es sus mercedes con la magdu izquierda tomar el dedo padre, o sea, este dedo, que mal llama la gente pulgar. Reguardemos los cimbres de los dedos: dedo padre, dedo hijo, dedo madre, soma y el kundi. Repito: dedo padre, dedo hijo, dedo madre, soma y kundi. Kundi es el que más llaman meñique, que su cimbre es kundi.
Entonces, ¿cómo hacen? Con la magdu izquierda van a tomar el dedo padre, de esta forma. Y pueden, si les es posible, reposar en esa posicel o tomando de la energía del Padre con su magdu izquierda. Eso no solo les va a servir para orar en el reposo y para tener un buen encauce astral, sino que también cuando sus mercedes están en inspiración divina, cuando estén emitiendo una conferencia o cuando deseen clamar a ese Padre intervio. Cada una de las extenseles de nuestro organismo están irradiando energía y cada una de ellas emite una vibración específica y especial que nos debemos aprender a conocer. Por algo se llama el dedo padre, el dedo hijo, el dedo madre, soma, que es cuerpo, y kundi. Cada uno de ellos va a emitir una vibración diferente porque ellos también tienen chakras. Cuando vemos las huellas digitales, vemos unas formas o unas figuras en las fisuras de la piel que se van dando en forma de chakra. Y cada uno de esos chakras o de esos fluidos energéticos va a generar un plexo. Y ese plexo es el brillo o la emanación energética que se emite desde ese punto. Esto como una porcel de lo que corresponde a este elegido del conocicierto y hacer una ampliación a la contestacel que se dio en el día de ayer con respecto al reposo y la forma de reposo en el día lunar. Bueno, estimados hermanos, ya vamos a dar inicio entonces, ahora sí con el post de este día. Y los invitamos a todos que hagan de esta sabiduría no solo una información que se adhiere a nuestra enciclopedia, sino que hagamos de esta sabiduría una práctica diaria, aprovechémosla. Hoy hay gente que no menesten, digamos, ejemplo, tienen que agarrarse el dedo y apretarlo y tirarlo para sacar esa información. No, solo sencillamente con un toque que sus mercedes hagan ahí. Y es más la conciencia y la fe que le pongan sus mercedes y que le pongamos nos, que es la que hace que esa conexión se dé verdadera inti y podamos disfrutar y deleitarnos de las bondades que Dios tiene para con sus hijos. El venerable maestro Kelium Zeus vino a enseñarle a la humanidad desde cómo levantarse hasta cómo acostarse y cómo reposar. Y eso es precisamente lo que debemos aprender y practicar, porque la doctrina Tao-Judía de verdad es una ciencia que no se basa en dogmatismos ni en ideologías, sino en prácticas y en resultados constantes. Venerable maestro, por vuestra lectura y por la lectura que ha hecho de las palabras de nuestro venerable señor, el venerable Elohim Regente Puls Fla, a quien agradecemos su presencia, y que verdaderamente hace que se llegue una vibración de vida, de salud a este monasterio y de aquí se proyecte como un prisma libertador a toda la humanidad. Nos alegra su presencia, venerable Elohim Regente Puls Fla, y atentos estamos a vuestras palabras. Entre tanto, que llegan más palabras de nuestro Señor el Elohim Regente Puls Fla, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy, un tema extremadamente interesante e importante. El tema se llama, corresponde a una de las doctrinas emitidas, por el venerable Altargado del Gran Comendador. Y lo titulamos el tema como el alma, el aceite de la piedra y el ascenso de nónada a nómada. El alma, el aceite de la piedra y el ascenso de nónada a nómada. Esta doctrina fue emitida hace ya algún tiempo, que, siendo precisos, es Tauro 25 del Uniheliocrón 2014, día domingo, después del nacicierto del gran Shiloh, que según Satán fue mayo 14 del año 2014, día miércoles. En esta oportunidad dijo el venerable Altargado del Gran Comendador: vamos a ir leyendo y vamos a ir discerniendo, vamos a ir estudiándola y vamos a ir acoplándola también con algunos videos que traímos para aderezar esta hermosa doctrina y esta gran enseñanza, para que sea siempre tema de escrutinio o de estudio del pueblo de Dios, porque como siempre lo hemos dicho y como lo seguiremos diciendo, que debemos y es menester que todos
aprendamos a oír la doctrina y no solo quedarnos con lo que oímos, sino empezar a escudriñarla, a practicarla, a desdoblarla y a sacar dentro de ella lo que más podamos de provecho, siempre en beneficio de la vida propia de los que nos rodean. Bueno, continuó diciendo en ese concierto el venerable Altargado del Gran Comendador. Dice el venerable Altargado del Gran Comendador: oyentes de la voz del Tao de cualquier lugar de la esfera, con vosotros el Altargado del Gran Comendador. Les recuerdo, habitantes de la esfera Tierra, recuerden que en el saludo teológico referente al alma, los que mutaron la energía genética en los siglos anteriores, los que no mataron la piedra, estos le están dando vida a esta esfera, a este sistema solar, a esta galaxia y al cosmos, y aún a toda la creación. Quien no derrama el aceite de la piedra, toda la materia o viteria tridimensional que lo o la conforma, es aceite de piedra condensado, es semen, es energía creadora. Ahí retomamos lo que corresponde. ¿Qué es el aceite de piedra? Es la semilla. Ya hablamos que el aceite de piedra es el mismo petróleo, óleo, que es piedra o aceite de piedra. Ahí también están todas las semillas de las cuales se están sacando combustibles, biocombustibles. Y se habló sobre el etanol, que el etanol sacado en gran porcentaje de la caña de azúcar está efectivamente sacado de la semilla, porque la caña de azúcar es un producto y es un alicierto tan mutante o tan sacro para la alquimia, que toda la planta es una semilla. Qué bondad estar en el templo vegetal Sacro Aquarius, donde por estos días nos estamos deleitando de tomar juguito de caña, clorofila de caña. Qué delicia esa dulzura de la miel que endulza el alma, que endulza la alquimia de los hijos de Dios y ayuda a que la energía genética sea mucho más mutada y aún más en estas sextas olimpiadas contra los defectos. Entonces, quien no derrama ese aceite de piedra, continúa diciendo el venerable Altargado del Gran Comendador, toda la materia o viteria tridimensional que la o lo conforma es aceite de piedra condensado, es semen, es energía creadora, energía que tiene el poder de revivir las cosas muertas, así como está registrado en los rollos sagrados y que también está en las Biblias que ustedes leen. Cuando Eliseus salió del cuerpo y dejó su viteria tridimensional, abrieron un sepulcro y ahí sepultaron su cuerpo. Después de un tiempo, cuando fue considerado que ya el cuerpo de Eliseus se había descompuesto, llevaron a un muerto para sepultarlo en ese mismo sepulcro. Y cuando pusieron el muerto en ese lugar, tan pronto el féretro tocó el sepulcro de Eliseus, se levantó, resucitó, volvió a vivir. Así son los que no derraman el aceite de piedra. Todo lo que ellos tocan, todo lo que ellos manejan, queda pletórico de virtudes. Estimados hermanos, oigan sus mercedes y oigamos todos los videntes, televidentes, clariaudientes y audientes de nuestra emisora La Voz del Tao y polividentes de la esfera. Cuánta virtud queda impregnada en la presencia de alguien que muta la energía genética, aún en los restos de su viteria, ya habiendo desencarnado y ya habiendo ascendido este gran maestro Eliseus, su viteria física donde fue sepultado, llegaron y ubicaron un desencarnado, y cuando el ataúd del desencarnado tocó al del profeta Eliseus, inmediatamente se generó el gran milagro. El gran efluvio de virtud fue desaltargado sobre esa criatura a tal grado de que se levantó y volvió a vivir, resucitó. Aquí observamos una pintura de ese hecho
al cual todos quedaron paralizados al observar cómo al cuerpo de Eliseus, o a los restos de Eliseus, del maestro Eliseus, del gran profeta Eliseus, al tocar, al tener contacto con este que ya había desencarnado, lo volvió a la vida. Y esto es uno de los ejemplos que han quedado y que quedarán perpetuos para la historia y que han quedado registrados desde la antigüedad y que seguirán siendo por ser del pueblo de Dios, porque es el simbolismo vivido y efectivo de que verdaderamente hay un cuerpo virtuoso sobre esta esfera. Ya más adelante empezaremos a ver cómo todos los enviados de Dios han tenido esta virtud, han tenido este don. El mismo Cristo con su manto, ¿cuánto alivió al emperador con su lepra? Solo con su manto fue sanado. Ese sacro manto con la sangre del gran Kabir, del gran Cristo, del Hijo del Padre. Vamos a continuar con el escrito. Vamos a continuar entonces con el registro de esta hermosa doctrina que ya nos trae las enseñanzas de quién es más y que nos conocemos y que hemos vivenciado y que muchos de los que están oyendo en este instante y que están viendo Tao TV por la esfera han sido beneficiados de esas presencias y de esa virtud impregnada en todo lo que han tocado esos grandes virtuosos, grandes alquimistas, dioses con cuerpo físico que han logrado encarnar las grandes energías cosmocreadoras y creadoras. Continúa diciendo el venerable Altargado del Gran Comendador: he oído en las doctrinas del venerable maestro Ha Kelium Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joad Batorbeor, en las cuales los que comentan de estas doctrinas dicen que los cabellos del venerable maestro Samael Joad Batorbeor y el venerable maestro Ha Kelium Zeus Induceus, las prendas de trajeo de ellos, esto se lo ponen a un enfermo y el enfermo se alienta. Oigan sus mercedes, por eso decía que muchos de los que están oyendo y viendo son fieles testigos de que esto es una verdad legítima. Hay muchos que han sido protegidos nomás por tener una prenda del venerable maestro. Hay muchos casos de aquí el templo vegetal Sacro Aquarius donde están los monjes, muchos que fueron envenenados por los venenos biológicos que fueron derramados con chentrais y con una cantidad de sistemas contaminando el agua y contaminando los aliciertos, y en la época de la invasión, en el 2004, fueron fumigados estos territorios que aún ni los mosquitos quedaron de tan fuertes venenos, y que algunos hermagnus fueron desafortunadamente los que tuvieron que llevar del bulto de ese tipo de flagelo del gobierno colombiano hacia, no solo el gobierno colombiano, sino más bien directamente y estrictamente desde el Vaticano, emitida esa orden de erradicar a este pueblo, pero que Dios nos ha protegido en su sombra y estamos aún y continuamos y continuaremos en esta avanzada victoriosa del pregonacierto de estas enseñanzas. Hablando precisamente del venerable maestro Pío Wers, que fue uno de los beneficiados y que él mismo tuvo que padecer de esos dolores y ese sufrimiento que generan ese tipo de venenos, hasta al punto ya casi del desencarnar, y que gratísimas algunas prendas que él tiene y que sostienen su poder de nuestro patriarca, del venerable maestro Kelium Zeus, él lograba ser revivido o reanimado nuevamente con solo acercar esas prendas a su viteria. Y no solo él, sino que conozco muchos casos de hermagnus que tienen y guardan como un tesoro ese tipo de trajes, y no solo los trajes, sino también los cabellos del venerable maestro, que muchos de los monjes tenemos la oportunidad de poseer algunos, y qué virtud tan magnífica. Y muchos, en ejemplo mío, en mi casa, cuando mi señora madre en un cierto estuvo algo delicada, hice una posicel con uno de sus cabellitos, y como forma mágica, completamente mágica, porque no se puede denominar de otra forma, mi madre se restableció. Lo que no había logrado en 15 días, lo logró en 6 horas, de levantarse de su lecho de reposo
y empezar a caminar, empezar a respirar y empezar a salir a recuperar su estado vital. Y hasta este día no ha vuelto a un hospital. Esta es la virtud, estimados hermanos, de la que nos habla el venerable Altargado, el gran comendador. Y yo estoy seguro que si doy en este concierto el micrófono a los monjes del templo vegetal Sacro Aquarius, nos pasarían los 360 días hablando 24 horas al día y no pararíamos de oír y de emitir y dar testiciertos de lo que hemos recibido de los venerables maestros y de sus presencias en todos los lugares donde se encuentran o donde se encontraron. Decimos que se encuentran, ¿por qué? Porque para nos jamás se han ido, aquí están y están vibrantes en este monasterio, en cada piedra, en cada árbol, en cada gota de agua que desciende desde la montaña. Está impregnada esa virtud que ellos han sembrado. Nos lo decía el venerable gran comendador en una hermosa doctrina cuando él relataba el paso de Cristo, de Jesús Ben Pandirá por este lugar. Cuando pasando por la batea tropezó con una piedra y maldijo el río de ahí para abajo y quedó el río de Satán, y bendijo de ahí para arriba al río y quedó llamado el río santuario. Y continuando con su avanzada, llegando más allá del coronario para Intifed, posó su rostro y bebió y abrevó de esas aguas claras y cristalinas que hoy conocemos como aguas vivas. Y esas aguas son aguas que curan y que alivian el mal de las almas, que dan luz y virtud a aquellos que la abrevan, porque ahí quedó impregnada la presencia sacra de ese gran y sacro mensajero de Dios. Cuanto más con la presencia de nuestro venerable maestre Kelium Zeus y el venerable maestro Samael, los Cristos de la época, con sus pies posando y recorriendo este monasterio, hablando y pregonando estas enseñanzas, que los robles son testigos y los hijos de los robles también. Y cada una de las plantas que en este y el esertales que en este monasterio se encuentran, y cada uno de los monjes que tuvieron el privilegio de estar presentes ante tan magnas presencias de nuestros creadores con cuerpo físico. No es que seamos idólatras a hombres, como de pronto algunos llegan a arremeter abruptamente o ignorantemente. Es que conocemos que Dios no es un Padre que no tiene misericordia con sus hijos. Sabemos que Él es el grande, el misericordioso, y por eso eligió las presencias más aptas o las viterias más aptas de esta esfera para posar su presencia en esos lugares. Y esas son y serán la presencia de nuestro venerable maestre Hakelium Zeus Induceus, del venerable maestro Samael Joad Bator Beor y de cada uno de los Elohim regentes, creadores y forjadores de esta virtud. Así que, estimados hermanos, cuánta virtud hay en un mutante, cuánta virtud hay en un alquimista y cuánta virtud hay en la energía genética, en la energía creadora, que aún a los días se continúa aprovechando. En algunos tractos de limpieza me recuerdo que cuando estaba el venerable gran comendador, él utilizaba esa virtud impregnada de los venerables maestros en los alentaciertos y la ubicaba en el centro de los traaltos. Los que recordamos el traalto en las fuentes, que fueron miles los que asistieron y fueron sanados, y los testiciertos son incontables, porque ahorita, estos días, se continúan recibiendo las virtudes y las bondades de aquellas labores que se hicieron. Por eso es tan importante no desaprovechar ninguna de las que se hacen. Continúa diciendo el venerable Altargado del gran comendador. Dice: y he oído en las doctrinas del venerable maestro Hakelium Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joad Bator Beor, en las cuales los que comentan de estas doctrinas dicen que los cabellos del venerable maestro Samael Joad Bator Beor y el venerable maestro Hakelium Zeus Induceus, las prendas de trajeo de ellos, esto se lo ponen a un enfermo y el enfermo se alienta. En cambio, los que botan el aceite de piedra, especialmente las mujeres fornicarias,
y las que se hacen fornicar con su mirada le producen una enfermedad a los niños que a los médicos alópatas nos obligan en la universidad a no creer que esa enfermedad es producida por una persona que bota demasiado el aceite de piedra, o si es mujer, se hace fornicar muy frecuente. Oigan eso, ayer el venerable maestro Vitodel habló mucho sobre el mal de ojo, sobre lo que hacen los ojos, el ojo malicioso. Eso es una verdad, y las universidades eso no lo aceptan. Dicen que eso son supercherías que en realidad son sustentadas y que son una verdad latente. Porque si un niño es observado por una persona que tenga esa mala vibración, esa mala energía, el niño empieza un retroceso, empieza a generar una negatividad, empieza el muchacho a bajar sus defensas, algunos hasta llegar a un retroceso de que empiezan, pareciera que se estuvieran envejeciendo, siendo unos niños, que en vez de crecer van decreciendo. Continúa diciendo el escrito: nosotros los judíos no aceptamos esa negativa universitaria, porque tenemos textos bíblicos con los cuales demostramos que sí es verdad, que quien bota el aceite de piedra, que es el semen, y quien bota el cristal, que es el semen de las mujeres, estas personas, solo con su mirada, enferman los niños. Bien está dicho que los ojos son la ventana del alma, pero si esa criatura bota su energía genética, ya lo hemos oído y lo sabemos, que ese personaje ya no posee alma, empieza a desvirtuar su alma, y al desvirtuarla, ese personaje o esa criatura empieza a convertirse ¿en qué? En una cloaca, en un vacío de podredumbre, de defectos, porque las legiones arremeten contra esa viteria y la hacen su casa, su habitación. Y así, estimados hermanos, es como observamos y vemos cómo las personas que miran a los niños de pronto con su nivel de pureza o limpieza, son succionados sus seres, sus almas, a través de esos orificios o esos huecos, porque no son ventanas del alma, sino ventanas al abismo. Y esos niños quedan conectados con esos abismos, y eso genera su retroceso. Y ahí es a donde entra la medicina universal, ahí es a donde entran las técnicas que los venerables maestros han enseñado para aliviar este tipo de males, y que estamos a la disposición de los médicos de medicina universal para ayudar en este tipo de casos. Porque para la medicina universal nada es difícil, nada es imposible, porque es la voluntad de Dios la que obra en la medicina universal, y a ella es que clamamos todos los médicos universales cuando se hace cualquier traalzo o cualquier medicina a alguna criatura, algún hermagdo o alguna hermagda. Continúa diciendo el escrito: a los que despectiva y despóticamente, los que creen saber mucho y están envenenados con el orgullo universitario, llaman a los que conocen o conocemos estas cosas teguas. Esa es la forma o despectiva de referirse a los médicos de medicina natural. Y de acuerdo a la cultura universitaria, antes de aceptar las medicinas alternativas, esa clase de conocimiento solo pertenecían a gentes muy ignorantes y de muy baja clase social. Estas ideas sembradas en las universidades por las universidades católicas, porque quien lo considera así es tenido por brujo o bruja, y todo brujo o bruja pasaba a la Inquisición. Oigan esta gran sabiduría que nos entrega el venerable Altargado, el gran comendador acá. Efectivamente, llegó a tenerse el nivel de ignorancia cuando se levantó la industria farmacéutica y que fue el monopolio de la Iglesia Católica para dominar y someter a la humanidad entera, y con su plan de genocidio que fue llamado la eugenesia, porque no es otra cosa que un genocidio mundial.
Ese sistema farmacéutico que lleva a la persona a una cadena de productos que cada vez deterioran más su organismo y lo hacen dependiente de fármaco, farmacodependiente. Son las drogas legales, pero legalizadas ¿por quién? ¿Y legalizadas para qué? Hay gente que no puede vivir sin su acetaminofeno, sin su aspirina. Que el Dolex se le convierte, mejor dicho, como en el Padre Nuestro. Pobres criaturas, porque ya son dependientes de este tipo de fármacos y ya se genera una dependencia casi que biológica, sabiendo que esa dependencia ya le está destruyendo y le está generando cálculos en los riñones o problemas hepáticos, diluyendo sus hígados, generando gastritis, úlceras, problemas de colon, pero para eso hay otro tipo de fármacos que le van atiborrando al paciente para hacerlo cada vez más una farmacia andante o una droguería andante. Me decía algún día un hermano del Ecuador que cuando llegó aquí a Colombia le sorlibró algo mucho encontrar en las calles de Colombia lugares que llamaban droguería. Eso le espantó, dijo, uy, aquí tan legal es la cosa. Les espantó eso, porque ya se utiliza es la farmacia. Entonces, y es que efectivamente ese es el nombre, eso es una droga, eso es para drogar a las personas, para trabarlas, porque la mayoría son sedantes y los que generan de pronto manipulación hormonal, lo que están generando es una desestabilización hormonal. Obviamente que hay casos donde hasta allá tiene que llegar la medicina universal porque desafortunadamente la persona dejó en deterioro su organismo que le tocó auxiliarse hasta de esos sistemas para poder prevalecer su vida, porque la vida priora ante todo. En la época de la Inquisición, como ya sabemos, los antiguos gnósticos de aquellos días, los albigenses, ellos, los templarios, los esenios, todos los pueblos sagrados que han existido y que han vivido porque la Inquisición no fue ahorita, en la Edad Media, no, la Inquisición ha venido desde que Dios ha puesto sus mensajeros sobre esta esfera, y la Inquisición es todos aquellos ejércitos de mercenarios que destruían y asesinaban y masacraban al pueblo de Dios en sus diferentes estancias. Y ellos, los médicos en el Tíbet, por ejemplo, ellos se destacaban por ser excelentes médicos estudiosos de las plantas medicinales y viajaban trayectos extremadamente largos, meses, para adquirir tal o cual planta y ser secada, pulverizada y guardada en alforjas de cuero que eran humedecidas y que después se retorcían y puestas al sol se secaban y quedaban como si fueran cerámica, quedaban supremamente tiesas y eso conservaban esas plantas medicinales para ser tratadas o para ser usadas en posteriores días. O sea, en cada lugar del pueblo de Dios siempre la medicina natural ha tenido el sustento para aliviar las dolencias del pueblo de Dios. Y eso lo conocen y eso lo conocían la Iglesia Católica y sus secuaces. Y por eso despojaron a la humanidad y marginaron esos conociciertos, porque sabían que cuando llegaba un hijo de Dios a donde llegare, su mayor atractivo era que podía curar la gente y con el desiertos de la naturaleza que estaban en nuestro entorno y de forma rápida y práctica y que no tenían daños colaterales, algo que enfurecía en gran forma a la bestia y al poder monopólico del capitalismo, y se ingeniaron y se inventaron ese tipo de sistemas que es la farmacéutica, que no ha tenido un desarrollo. Miremos el nivel de salud de las personas de aproximadamente de 70 años atrás hasta ahora. ¿Qué progreso han tenido? ¿Será que se ve más vitalidad en la juventud? ¿Será que se ve más salud? ¿Será que se ven más mentes limpias? ¿Será que encontramos por las calles gente más laboriosa y que le ayuda a sus padres y que tiene ese respeto y esa moralidad? ¿O encontramos en lo contrario? Yo considero que ese tipo de fármacos y ese tipo de alimentación y ese tipo de medicamentos ha hecho que la humanidad se desligue de la madre natura, y por desligarse de la madre natura han quedado huérfanos de la misma, y esa orfandad los ha llevado hasta aborrecer a su propio padre y madre, incumpliendo el mandamiento de Dios que dice:
honrarás a tu padre y a tu madre. Así es Satán, ese es el bandido que ha venido destruyendo y moliendo a la humanidad en esos molinos de tortura y de ignorancia. Ese término teguas es muy usado en las universidades, sobre todo por los ortodoxos médicos, pero hay muchos que ya están flexionando hacia la medicina alternativa, porque han quedado avergonzados. Cuando ellos dicen, no, este personaje ya tiene 2 meses de vida, este ya tiene 1 mes, este tiene 1 semana, y llega un médico taoísta, un monje, y le dice, no, su merced, ¿cuál que le tiene 1 mes, 1 día? Venga, le pongo en comunicación con Elohim. Llega el Elohim y le dice, bueno, tómese tal y tal planta, y tranquilo que su merced va a vivir mucho más heliocrones de vida. He oído los testiciertos, y no es 1 ni 2, son cientos los que hemos oído. Y sé que si los hermanos de la Fuente del Río Suárez están oyendo, pueden ser fieles testigos de lo que se está diciendo no es mentira, y que hay los registros escritos, y que si llamamos a las criaturas, ellos se pararán acá a decir, a mí me dijo el médico que tenía 1 semana de vida, y míreme acá después de 4 o 5 años o 6 años, o heliocrones, aquí mutando mi energía y orándole a Dios por darle gratitud, porque me extendió su magdu. Cuando la medicina ortodoxa no pudo hacer nada, desafortunadamente, hasta ese momento se acordó de Dios. Pero aún así Dios es grande en su misericordia, extendió su magdo y lo levantó. Y no a 1, les repito, ni 2, sino son cientos los casos de seres. Un día nos llamó una Eva de Santander, solicitando que si era posible que alguno de los Elohims le autorizara poder desconectar a su padre, por cuanto ya la medicina oficial decía que lo único que estaba era padeciendo ese pobre hombre ahí, y que ellos veían que el sufrimiento de su padre los acongojaba en su corazón y que sentían mucha tristeza. Y qué grandeza la de los Elohims, cuando en forma contundente le dijeron a sus hijos que no se fueran a convertir en parricidas, y que hicieran hasta el último esfuerzo para que ese que les había traído a la vida continuara con vida, que utilizaran todos los sistemas posibles, pero que cada segundo de vida que lograran prolongarle era dharma para ellos, y no solo dharma, sino agradecimiento por toda la bondad que Él les había dado en toda su existencia, y que Él les estaría ayudando. Y efectivamente, a estos días, ese ser aún vive y está con ellos y con buena salud y mejorando su salud. Así que, estimados hermanos, oíd el mensaje de Dios, oíd a los mensajeros de Dios, porque Satán quiere convertir a los hijos en parricidas, quiere que los mismos hijos maten a sus padres y a sus madres, llevándolos a clínicas, a hospitales, cuando no es menester. Y muchas veces lo hacen en forma descomedida, o más bien por deshacerse o salir del paso, que es algo más grave, que así sus mercedes no lo digan o no se pronuncie, Dios sí dentro de sus mercedes. Ese registro queda como un senticierto escrito con letras negras en sus libros acásicos. Entonces, venerables hermanos, esos teguas que fueron marginados, ahorita la actualidad ya está teniendo que la ciencia doblegarse ante los conocimientos antiguos y darse en cuenta de que la medicina natural se está levantando y se está encumbrando como la medicina del futuro, y la medicina que fue, que es y que será la verdadera medicina para aliviar los cuerpos físicos. Pero como la bestia siempre busca sacar partida de todo, vamos a oír un tema, un video, vamos a observar un video de qué está haciendo la bestia con las plantas medicinales, cómo están monopolizando esto, cómo cogen a los médicos y van y a los chamanes, a los hierbateros, a los ancianos de campo, y les empiezan a sacar la información. Vamos a oír los temas lo que hacen estos tipos, y cómo se aprovechan de la medicina alternativa y cómo buscan denigrar de ella, aún aprovechándose ellos mismos. Lo que les interesa no es curar,
no es aliviar, no es sanar, no es alentar. Lo que les interesa es que su monopolio no sea perjudicado y su sistema capitalista se sostenga aplastando las masas. Vamos a ver un video que se llama Plantas prohibidas para curar las enfermedades. Entre tanto, el venerable hermano Bajarul, que está aquí como coordinador del ProAxel, los va ubicando, les continúo formando a sus mercedes. Ahorita hay muchos congresos, hay muchos seminarios, muchos talleres de medicina alternativa, se está promulgando mucho, pero ojo y oído, tengamos mucho cuidado y alertémonos ante esto, porque en muchos lugares ya están cogiendo y privatizando las plantas y ahí está Monsanto metido. Vamos a ir de voz de uno de los que ahorita está denunciando esto, en español, un ser que nos trae una información muy interesante de esta producción de La Caja de Pandora, que trae temas muy interesantes. Entre estos se llama Las plantas prohibidas. Pero ¿quién las prohíbe? ¿Para qué las prohíbe? Vamos a darnos cuenta. Salud, que las farmacéuticas quieren monopolizar o eliminar para poder seguir vendiéndonos sus medicamentos químicos. Tiene una pequeña empresa familiar, Pamias Hortícolas, con sede en Balaguer, la Lleida Profunda. Y bueno, pues en los últimos años ha estado peleando por introducir en España una planta llamada la stevia, una planta que es un auténtico tesoro para diabéticos, hipertensos y obesos, encontrándose, doy fe porque lo conozco, con todas las trabas posibles por parte de una administración a la que no le importa el sufrimiento de las personas ni el expolio del presupuesto sanitario por parte de la industria farmacéutica. Les dejo con el señor Josep Pamias. Buenas tardes. Yo creo que todo este arsenal de plantas no haría falta si hiciéramos caso a todos los ponentes que antes han intervenido aquí. Si la alimentación fuera correcta, cumpliríamos con lo que ha cerrado la conferencia anterior, que es lo que decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento, ¿no? Pero bueno, estos últimos años, estas últimas décadas, esto se ha olvidado. Incluso se ha sacado. Bueno, hacemos una pausa porque deseo que todos oigan esa introducción que él hace, que es precisamente, oigan sus mercedes, que no es un tema de ayer, es un tema de hoy, será un tema del futuro. El alicertacel, aprender a comer. Él dice, todo este tema, todas estas plantas no serían menester si cumpliéramos con esa ley de Hipócrates, de que tu medicina sea tu alicierto y tu alicierto sea tu medicina. Yo quiero que sus mercedes pongan mucha constancia porque van a encontrar qué es el Organismo Mundial de la Salud y cómo está engranado y qué lo financia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para que consideremos qué son las farmacéuticas y qué son esas droguerías que vemos al pasar por las calles. Atentos, venerables hermanos.
en el protocolo del juramento hipocrático, cuando le dan el título a los médicos, esta frase ya no está. Sí, lo vamos a volver un Y poquitico es para que quizá oigan de las más esa frase que él importantes, dice ahí, que es muy importante. Porque antes no había Sufrimiento de las personas ni el expolio del presupuesto sanitario por parte de la industria farmacéutica. Les dejo con el señor Josep Pamias. Buenas tardes. Yo creo que todo este arsenal de plantas no haría falta si hiciéramos caso a todos los ponentes que antes han intervenido aquí. Si la alimentación fuera correcta, cumpliríamos con lo que ha cerrado la conferencia anterior, que es lo que decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicamento, ¿no? Pero bueno, estos últimos años, estas últimas décadas, esto se ha olvidado. Incluso se ha sacado en el protocolo del juramento hipocrático, cuando le dan el título a los médicos, esta frase ya no está. Y es quizá de las más importantes, porque antes no había tanta técnica ni tanta sofisticación, pero sí que había conocimientos profundos de lo que significaba la alimentación, ¿no? Y como no se podía pervertir con tóxicos, sabían perfectamente que aquello era lo que tenían más a mano para evitar enfermedades. Incluso la OMS, cuando fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, su objetivo era aleccionar al mundo cómo comer bien, cómo nutrirse mínimamente para no padecer enfermedades. Pero con pocos años, los gobiernos que forman la ONU permitieron que la OMS se transformara en un organismo regulador de medicamentos. Y actualmente la OMS se financia con el 80% de aportaciones de la industria farmacéutica y un 20 miserable por ciento por lo que aporta la ONU a través de los gobiernos. Lógicamente, delante de esta perspectiva, es difícil. Miren, oigan sus mercedes ese porcentaje de datos que hay. 80% por las farmacéuticas. Eso es lo que financia la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, que son los que filtran qué medicamentos pueden salir al público y cuáles no. Y el 80% del financiamiento que recibe la OMS es de las farmacéuticas. Entonces, ¿quién tiene el poder sobre el Organismo Mundial de la Salud? Pues obviamente que está más claro que dicho. Las farmacéuticas. ¿Y cómo fue creada esta? El principio de la creación de la OMS o del Organismo Mundial de la Salud fue el intento, en su prioridad era enseñar, educar a la humanidad a comer, a nutrirse. Ellos saben y conocen, por eso es que un médico cuando una persona está muy grave, lo primero que le dice es deje de comer carne, pero lo que sigue después es lo feo, lo malo. 20 días, 15 días, porque es que lo menesto nuevamente acá, entregándome su platica, mejor dicho, dándome trabajo. Ahí está, estimados hermanos, a las plenas y a las claras, que sus mercedes vayan descubriendo y develando este tipo de anomalías. Adelante. Que cuando los gobiernos ceden su responsabilidad de procurar salud a un organismo corrupto, no lo digo yo, está diciendo mucha gente, de que quien está entrando y saliendo de la OMS son personajes, directores generales de esas empresas mafiosas farmacéuticas. Por tanto, cuando todo escalafón médico tiene que actuar en conciencia, lo tiene muy difícil porque hay un gobierno mundial ya efectivo, que es un gobierno no elegido, es la OMS. ¿Quién ha elegido la OMS? Nadie. ¿La ONU es un gobierno democrático? Donde 4 países tienen derecho a veto, y depende de la ONU. Por eso, ¿por qué los gobiernos han hecho dejación, siendo que son los únicos representantes democráticos de un pueblo, de sus responsabilidades sanitarias? Porque esta industria farmacéutica, que no solo farmacéutica,
fabrica semillas, fabrica pesticidas con los que les han envenenado durante esa época de Revolución Verde, domina las economías mundiales. La más grande concentración de negocio y de beneficio está en estas manos. Y esto es lo que gobierna el mundo. ¿Quién financió la campaña de Obama? Esta mañana han dicho que Kraft, en buena parte, pero Monsanto dio 80 millones de dólares a Obama para su campaña, pero 80 millones más al candidato republicano. Ganar a quien ganara, siempre ganan, porque quien paga manda. Creíamos que un presidente negro, un poquito más progre, nos sacaría de estas miserias. Pero cuando este hombre tiene que llegar a la Casa Blanca, gracias a esos millones de dólares, no lo pagan. ¿Qué pasa en Europa? En Europa, Richard J. Roberts, un premio Nobel de Medicina, hace 3 años, en 2007, en La Contra, La Vanguardia, le titulaba en su entrevista, decía, el fármaco que cura no rentable. Y explicaba cómo, cuando encuentra un medicamento que puede curar, la industria farmacéutica que financia en parte sus investigaciones en las universidades públicas, ordena al premio Nobel y a tantos otros que no llegan a eso, a que reconviertan ese medicamento en uno que cronifique la enfermedad. Y cuando el periodista le dice, pero esto es imposible, tenemos un gobierno democrático que controla, que vela por nosotros, usted desconoce, le decía a ese periodista, de que las grandes campañas de los partidos políticos no las financian sus afiliados. Llega una miseria lo que llegan a recaudar por cuotas de sus afiliados. Tienen que sacar de otras partes, básicamente de la industria farmacéutica y la otra mafia que es la financiera, ¿no? Claro, si estamos en esta situación de indefensión desde la sociedad, en que los gobiernos no son libres de actuar delante de esos temas, ¿qué estamos haciendo aquí? Suiza lo ha solucionado de otra forma. Tienen derecho a la democracia directa. Es de los pocos países, creo que no hay ninguno más. En Estados Unidos algún estado tiene derecho al referéndum vinculante, pero por ejemplo en Suiza, cuando el pueblo quería curarse de otra manera y planteaba de que todas las terapias naturales estuvieran contempladas dentro del régimen público de sanidad, en el Parlamento se votó en contra. Pero con 100.000 firmas, una población de 7 millones de habitantes, más o menos como Cataluña, tienen el derecho a plantear un referéndum vinculante sobre temas importantes. Y plantearon este, entre otros. Y lo ganaron al revés de lo que perdieron en el Congreso. En Suiza, cualquiera puede elegir morirse de cáncer con quimio o con homeopatía. Escoges tú el médico y la técnica que tú quieres que te apliquen si tienes una enfermedad. Porque tú eres libre. Miren, aquí hay una cosa que de pronto la gente lo deja pasar por desapercibido, pero que no debe pasar por desapercibido. ¿Qué es? Dicen que en Suiza uno puede tener la elección o la del Excel de si quiere medicina alternativa o medicina farmacéutica. Esa elección, le digo, señores, busquen en sus constituciones o en sus constituciones a ver si está apto. Estados Unidos, que se ufana de ser el país de la libertad, es casi que obligatorio la quimioterapia. Uno de los sistemas y uno de los negocios más grandes, y que seguramente más adelante estaremos haciendo todo un post con respecto a lo que es la quimioterapia y que es un sistema de muerte. Es donde más millones se han ganado, entre otros medicamentos, pero la quimioterapia fue uno de los éxitos de las farmacéuticas y de los grandes emporios industriales, porque les ha devengado millones de dólares, de euros, de pesos, de todo, los países donde está aplicándose este tipo de sistema. Entonces, oigamos con mucho detenimiento este tipo de hechos que nos van develando y mostrando cómo el monopolio va estigmatizando a aquellos que verdaderamente encuentran medicinas que alivian el mal de la humanidad.
ti te tienen que informar de las diferentes posibilidades si tienes una enfermedad. Primero hay que prevenirla, como os he dicho antes, es la alimentación de cada día. Pero si tienes una enfermedad te tienen que dar a ti el poder de decidir si quieres una terapia o quieres otra. Aquí no. Aquí tenemos que hacer lo que sea. Vamos al médico, quimio, radio, cortar, mutilar. Si tienes diabetes, pincharte como los locos y con insulina, amputarte pies. Ciegos te quedas. No tenemos derecho a probar, a equivocarnos nosotros. Como seres humanos tenemos derecho a equivocarnos. De los errores aprendemos. No podemos fiarnos solo de la ciencia prostituida actual que se aprende en las universidades. Y esto lo he vivido con mi hija. Mi hija es médico hace 5 o 6 años. Y estaba también ciega, como la mayoría, basando solo en lo que han aprendido. Porque si se marchan de lo que han aprendido, pronto se sacan del colegio. Pero tuvo una hija, mi primera nieta, lo he explicado algunas veces, y hasta los 4 meses caquitas con sangre cada día. Mi hija le decíamos, por favor, si tu leche quizá tenga algún problema. Si no sabéis qué es lo que tiene, tenía una colonoscopia a la espera a los 5 meses, a los 6 meses. Una colonoscopia para un bebé. Mi hija cambió a los 5 meses de todo tipo de alimentación, pasó a una alimentación todo ecológica, para que ningún químico que pudiera provocarle alguna alergia, alguna historia. Y además ella dijo, pues y además no voy a tomar leche. A la semana que nuestra nieta dejaba de sangrar, empezaba a ganar más peso. Y a los 15 días ni muestras analíticas salieron de sangre. Mi hija aún ha tenido bastante con eso. Sí, ha tenido bastante. Ha hecho un máster de acupuntura, aparte de que al momento, y está viendo ya otro campo, ¿no? Un máster de acupuntura, profesores chinos. Bueno, me han explicado también que no solo es la acupuntura, sino que también la fitoterapia asociada a la técnica de la acupuntura. Pero a pesar de esto, hemos tenido otra nieta y tomaba algo de lácteos otra vez mi hija. Yo no sé si era para experimentar o qué. Lo cierto es que nuestra segunda nieta no tenía caquitas con sangre, pero sí que tenía un problema de la piel que no sabía con qué solucionarlo. Parar en seco otra vez de no tomar leche y todo ecológico, y en una semanita, 15 días, esa piel volvía a estar preciosa. Por eso que es tan importante lo que nos ponemos dentro. Hay veces que no podemos evitarlo. Tenemos una fábrica al lado que nos contamina. Tenemos un agua que bebemos que es asquerosa, porque allí se vacían todos los residuos de las empresas, de las depuradoras, y nos pasan con un poco de cloro y ya está. Para eso es mejor beber el agua del mar. Que esta mañana Ángel Gracia también ha explicado, porque en el mar, allí prácticamente acaban todos los problemas, ¿no? Por eso creo de que todo el mundo que tenga experiencias de ese tipo no se las puede callar para ellos en casa. A mí no tengo más mérito no más conocimientos que muchos abuelos que no saben hablar o no quieren, no tienen miedo a hablar. Tengo muy pocos conocimientos. Lo que a partir de un momento determinado decidí hablar. Compartir lo poco que conocía con los demás y perder el miedo. Dichoso miedo, ¿no? No hace mucho tiempo leí que tener temor es desamor. Temer temor provoca violencia. ¿Por qué provoca violencia el temor, el miedo? Porque si tú tienes miedo te pones a la defensiva. Estás siempre a la espera de una agresión y estás en plan violento esperando esa agresión. Tienes miedos por algo, tienes miedo a algo, ¿no? Si pierdes el miedo, y os lo aconsejo, vais a disfrutar. Te van a respetar. Se acabó la historia. Se acabó la historia. Piensas de otra forma. No hace falta levantar la voz. Antes, años atrás, en los movimientos sindicales, políticos, manifestaciones, gritos, otras personas han dicho gritar significa que tienes muy lejos la persona que tienes delante. Yo estoy aprendiendo últimamente eso, ¿no? Y ahora me estoy dando cuenta de que esos últimos años que he bajado la voz y hablo, simplemente de mis vivencias, puedo conectar mejor con las personas. Porque a gritos, es verdad, no se va a ninguna parte, ¿no? Eso ya lo decía Gandhi. ¿Os acordáis de la lucha de la marcha de la sal?
el dominio inglés, 170.000 soldados hacían, además de dominar todas las riquezas indias, que obligar a todos los indios a comprar sal a una empresa monopolio de los ingleses. Gandhi solo hizo que coger un cubo de agua, ir al mar, hacerse su sal, 9 años de cárcel. No tuvo miedo ese hombre. Pero detrás suyo 60.000 indios más hicieron lo mismo, 60.000 indios más que fueron a la cárcel. Y aquello se convirtió en insostenible y los ingleses tuvieron que irse a su país. No hace falta violencia, hace falta perder el miedo. Esos miedos que tenemos todos a cambiar de dieta, a probar una planta, a ser nosotros mismos, no sé, a confiar en los demás y dar el paso. Yo os podré hablar de plantas, pero creo que lo más importante está en eso. Nosotros en la asociación que hemos creado no es para hablar solo de plantas, es para hablar básicamente de nutrición. Las plantas, pues para personas que están muy graves, es una ayuda, pero no cambies la píldora o la inyección por una planta solo. Esto no es así de sencillo. Son cambios de hábitos, de vida. Esta mañana Ángel Gracia, un hombre de 80 años, está más ágil que yo. Este hombre hace años que lo hace. Habéis visto aquellos movimientos que hacía, ¿no? Que nadar en seco y cómo cuida su figura y cómo... Hoy también he aprendido otra cosa, que mi papada pues debe venir de y porque aún me gustan los lácteos. Tomo muy poquitos, pero bueno, como no tengo que tener niños, pues no va a afectar a mis... Pero hoy me acaba de convencer de que tengo seguramente que solucionar ese problema por evitar mi papada. ¿Verdad que estamos aprendiendo continuamente? Yo hace 10 años que hice este cambio, 10 años solo, ¿eh? Bueno, en este concierto hacemos una pausa en el video, todos los invito, va a quedar en la página, los invito a que lo oigan, que lo vean, que lo observen, por cuanto es muy interesante. Él empieza a tratar y empieza a hablar con las plantas que están prohibidas, entre esas la stevia. Hablando de una de ellas, hablando de la stevia, ¿por qué prohíben la stevia? Porque se dieron cuenta que la stevia, a la gente que tenía problemas de insulina, que eran dependientes de la inyección de insulina, la stevia les regulaba la insulina. Y algo más admirable aún, que no solo se la regulaba, sino que además de eso, lograba reconstruir células pancreáticas. Algo que fue supremamente innovador en la medicina y que esos estudios se fueron llevando a cabo y se fueron haciendo las prácticas y se fueron viendo los resultados a tal punto de que las farmacéuticas se alertaron y la declararon como una planta prohibida. Está prohibida su comercialización y solo puede ser usada o solo puede ser utilizada o comercializada con derechos precisos, que ya están siendo monopolizados también por las empresas como Monsanto. Algo que vemos inmediatamente la pata de la bestia ahí. ¿Por qué? Porque ellos ven un peligro latente en la stevia, porque va a hacer que una persona ya deje de ser dependiente de lo que ellos le están generando, que es la insulina. Entonces esa persona ya va a empezar a desalienarse de ese tipo de medicamentos y todo lo que corresponde a la rama de medicamentos que están establecidos para ese tipo de enfermedades. En lo personal he visto seres que tenían exiges o tienen exiges, o tenían más bien exiges de azúcar, que no podían consumir mucho porque ya inmediatamente se les subía, presentaban hipoglicemia o se les bajaba la presión o presentaban trastornos, mareos y demás, lo que corresponde a cuando se genera la hipoglicemia. Y consumiendo la stevia empezaron a restablecerse. Esto hablando con una de las plantas que ahorita, al encontrarse y al hallarse y al hacerse pública las grandes bondades que ella emite, se fue declarada como planta prohibida. Así es, y así muchas más. Ahí narra de otra también, está hay varias plantas, entre esas está bueno, en un mociartico ya le tengo el datico.
Bueno, también habla sobre la sábila, la aloe vera. Hay varias plantas que han sido estudiadas y han sido utilizadas en la medicina alternativa y que no han sido utilizadas en la medicina alternativa, sino que vienen desde nuestros abuelos, de nuestros ancestros. La calahuala es otra planta que es una planta anticancerígena y que sirve, tiene muchas propiedades regeneradoras. Y algo otras plantas que han sido usadas y si son usadas, es más, dentro de las medicinas de la obra de Dios, están siendo usadas esas medicinas para aliviar, y hemos visto cuántas personas se han aliviado y se han mejorado de problemas que para la humanidad ya no tienen cura, como son cánceres, aún problemas de toxoplasmosis, problemas aún del SIDA. Recordemos que el venerable maestro Keren Zeus presentó muchos o varios ejemplos de cómo se cura el SIDA, pero dijo que él lo haría solo con la autorización de él, y en este caso sería con la autorización de alguno de los Elohims, que fueran quienes intervinieran con esas masbilletas para entregárselas a la humanidad, evitando de que el templo se llene de sidosos, porque si no correrían a raudales a este lugar, y eso no corresponde y no es menester que estén acá, sino que allá desde el lugar contacten a alguno de los médicos de medicina universal y que ellos busquen el contacto con alguno de los Elohims para que sean auxiliados en la forma que es menester. Sí. Vamos a dejar el video por el mosierto hasta aquí para dar vía y continuidad al post que corresponde para el día de hoy. Ahí les digo, ahí queda ese video montado, dura 52 minutos con 26 segundos. Lo dejamos hasta ahí para no extendernos durante todo el día, que lo que deseamos es completar la doctrina que del venerable Altargado del Gran Comendador, pero queda para que sus mercedes lo vean, lo estudien y se den cuenta de cómo la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, está haciendo una manipulación de ese conocimiento de los ancestros, de los antiguos, para un beneficio propio y aún más, excluyendo esas plantas del uso y de la oportunidad de adquirirlas cualquier tipo de ser humano. Hay un control ahorita de la stevia en España, está prohibida la comercialización de ella, porque tan pronto se dio ese boom y como hay tanto problema de hipoglicemia, hay tanto problema de tiroides, hay tanto problema aún hay mucho para la gordura, para la gente que sufre de demasiada obesidad o de obesidad, que padecen de obesidad. La stevia es uno de los desiertos que le ayuda a suplementar el azúcar, pues claro, en los que consumen azúcar. Pero aún la stevia es una excelente planta que no solo viene, como les dije, a estabilizar la insulina, sino también a regenerar las células pancreáticas. Continúa diciendo el escrito del venerable Altargado del Gran Comendador, o la doctrina del venerable Altargado del Gran Comendador, dice: y yo asistí a varios congresos de medicina alternativa, donde descubrí que las viejitas y los viejitos que alientan a las gentes con plantas y medicinas naturales, como ser sol, agua, tierra o barro, y las distintas plantas medicinales que hay en la naturaleza, y los distintos métodos naturales de alentar, como son gente campesina por lo general, libres del egoísmo y la picardía de la gente que vive en las ciudades, y como toda criatura, por naturaleza tiene su orgullo y tiene problemas de querer hacer publicidad y demostrar su sabiduría, sin saber que esa demostración es para robarle sus conociciertos que los estudiantes y profesionales de la medicina alopática los utilizan para cobrar altas sumas de dinero en los congresos de medicina alternativa, pues los católicos hacen igual que los yanquis, igual a los nazis, igual a todos los demás ladrones que se cubren en el escudo gubernamental de su país para robar a los sabios y luego matarlos por brujos. Esa es la estrategia que utilizan, de la que le hablaba ahorita a sus mercedes, que hay muchos que se han dedicado a hacer congresos de medicina alternativa e invitan a una cantidad de aquellos que denominaron teguas para sustraer su información. Hay muchos que han viajado a diferentes regiones de los países, sobre todo a las regiones selváticas, a extraer la información y la sabiduría
de los conociciertos antiguos. Y desafortunadamente, como lo dice el venerable Altargado del Gran Comendador ahí, muchos campesinos en su humildad o en su sencillez y también en su falta de malicia quedan siendo explotadas sus conociciertos y son usados, pero no en beneficio de la humanidad, sino en maleficio de la humanidad, porque se empiezan a establecer leyes que excluyen cierto tipo de producciones, como pasó en España y como lo denuncia este ser, Joseph, este personaje que estábamos oyendo, en el primer congreso de medicina y Licertacel o alimentación. En este denuncia lo de la stevia, y así mismo pasa con los estudios que ellos mandan a hacer, porque mandan a sus gentes a hacer congresos de medicina alternativa, aún cuando hacen jornadas de medicina en las veredas. Ahí aprovechan para extraer información. Es más, yo he visto que ahorita en las veredas mandan de por sí a alguien que tenga conocimientos de medicina alternativa y le gusta entrar en diálogo con el campesino o con uno mismo. Yo lo digo porque personalmente estuve en una vereda y allá llegó uno de esos médicos a preguntar y a hablar y a dialogar con uno, pero siempre son más las preguntas que le hacen a uno. Y su merced, ¿qué toma? ¿Qué se hace para tal cuestión, para tal otra? En aras de sustraer información, pero información que ojalá la utilizaran para ayudar a más humanidad. No, es para monopolizar sus propiedades, monopolizando la producción de la misma. Continúa diciendo el venerable Altargado del Gran Comendador: así como Estados Unidos está haciendo con los países del Medio Oriente, que para poderlos robar los califica como terroristas y luego los mata, pero antes de calificarlos como terroristas, divulga al mundo que está construyendo armas atómicas y con ese pretexto los invade. Y si un campesino tiene una escopeta para cuidar sus ovejas y no quedó calificado, para cuidar sus ovejas y que no se las roben, de pronto disparó su escopeta contra los gringos cuando lo iban a asesinar. Esta pobre víctima ya quedó calificada como terrorista, él y toda su familia. Después lo matan con su familia o lo llevan preso a Guantánamo. Eso fue lo que vimos en Irak, lo que vimos en Irán, lo que vimos en Siria. Lo mismo se repite. Esa es la estrategia genocida de ese imperio de muerte. Cómo cogieron a Irak y lo destruyeron, y destruyeron sus bases militares, destruyeron sus planteles educativos y de salud para empobrecer la riqueza humana que existe en ese lugar y poner su pie sobre ellos. Cuando ya se vieron endeudados por el petróleo que adeudaban y por la sobreproducción de dólares que habían creado, y que ya empezaron a darse en cuenta las demás naciones que Estados Unidos estaba produciendo dólares en una forma descomedida y que no correspondía a ningún sustento. Ahí empieza la formación o la generación de los llamados petrodólares, y esa doctrina ya y esos diálogos que ya se han tenido bastante y que se ha masticado bastante en el ejido del conocicierto. Pero ese es el sistema: llegar, oprimir, destruir y explotar. Ese es el negocio del capitalismo, o del capitalismo expuesto por la bestia en cabeza de los Estados Unidos. Y ya conocemos lo que hacen en Guantánamo. Aquí estuvo el maestro Adam Blacker cuando se trató sobre la música y el demonio Cor. Ahí se vio cómo utilizan los elementos de tortura, y ese es un leve porcentaje de la cantidad de torturas que se llevan a efecto. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI la humanidad se ufane de estar en un supuesto estado de desarrollo y logremos y veamos a seres humanos amordazados de la forma más vil y ultrajados, y aún eso se consienta por los países de la tierra? Y que lo que dice el venerable Altargado del Gran Comendador aquí es una verdad latente, que muy efectivamente esos que están ahí son calificados en forma discriminativa y sin ningún sustento, ningún argumento para hacerlo.
sino para poder calificar supuestamente y empapelarlos e inventarse la cuanta más historia posible sobre un personaje, y como para más hablan una lengua extranjera que nadie nada entiende en Occidente. Le pueden montar lo que quieran y le pueden decir lo que quieran y el personaje está a las expensas de lo que sus inquisidores le digan o lo incriminen ante la audiencia pública. Y si se defiende, nadie le entiende, igual queda. Y ni siquiera lo dejan hablar. Bueno, continúa, o más bien malo eso, pero continúa el escrito diciendo: y la familia que quedó huérfana fenece de hambre y mutilados por los gringos, porque se comieron su ganado, robaron el petróleo de su país, mataron un porcentaje de su familia, y los otros yacen mutilados en las casas o los hospitales, pero en alguna casa de calamidad, porque esa casa de la familia la destruyeron con un bombardeo, sus ganados se los comió el ejército de los Estados Unidos. Esa es la forma, ese es el sistema que utiliza la bestia para oprimir a los pueblos. Ahí vemos las 60 toneladas de democracia pura de los Estados Unidos, inyectándose en los países de Medio Oriente. Ahí observamos cómo se inyecta la democracia y cómo ráfagas atraviesan los cuerpos de niños, mujeres y ancianos sin discriminar ningún tipo de ser. Lo importante es generar la presión, la opresión. Dice esa imagen: 60 toneladas de democracia pura, Estados Unidos y sus armas de pacificación. Ese es el sistema de entrar a pacificar a Medio Oriente, siendo ellos con su sistema sionista de que aconsejan a los judíos, aconsejan a los árabes y a los dos los motivan a darse en plomo, vendiéndole a los dos las armas y explotándole a los dos el petróleo. Esa es la forma, ese es el sistema. Esa es la forma y ese es el sistema que han utilizado y que es practicado ahorita, aún con la medicina natural. Cómo explotan los conocimientos de los ancestros, de los anciagdus. Ahí vamos a seguir oyendo las palabras del venerable Altargado, el gran comendador, que dicen: ahora la palabra brujo o bruja, con la cual le aplicaban la Inquisición a las víctimas, ahora se le llama terrorismo, para robar a la víctima y matarla. Ya se ha tratado lo del 11S aquí, o del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas, que fue un autoatentado que se hicieron los Estados Unidos para poder tener un pie de estribo para encaramársele a los Medio Oriente y hacerle el genocidio que han hecho hasta estos días y que continúan haciendo, porque sepan sus mercedes que aún no sentados desde nuestros hogares o desde aquí, con una relativa aparente tranquilidad, allá siguen muriendo gente, siguen niños siendo asesinados de la forma más vil y siguen estos esbirros de la bestia haciendo su trabajo de opresión a la humanidad. Algún día, en alguna oportunidad, tuve pues la tristeza, porque no se puede llamar de otra forma, de ver un docusertal sobre Palestina, donde un profesor de Palestina, de una de las universidades que aún prevalecen y que es arremetida constantemente a bombardeos, decía: de Palestina saldrá el peor terror al mundo, de Palestina saldrá lo que envenenará al mundo entero, porque aquí se está sembrando el odio. Y su merced le pregunta a un niño de 5 años: ¿qué quieres hacer cuando grande? Vengarme. Esa es la contesta clara y nítida. ¿Por qué? Porque el niño solo ha crecido en el dolor, el sufrimiento, viendo morir a sus hermanos, a su mamá, a su papá, a su hermano. ¿Qué pueden hacer dentro de ese niño si no es odio hacia sus opresores? Y aún más, y aún así, también hacia aquellos que no han sido capaces de extender su magno. ¿De qué se ufana Europa con su grande y sus inmensos congresos de humanidad, de ecología y demás, si no tienen ahí a unas horas la más terrible de los campos de concentración que hayan existido en la historia, mucho más grandes
de lo que fueron en la época de Hitler, porque es todo un país completo ahí oprimido en sus narices y aún se sigue sin hacer nada, y la humanidad también callada ante este tipo de hechos. Ahora la palabra brujo o bruja, con la cual le aplicaban la Inquisición a las víctimas, ahora se le llama terrorismo, para robar a la víctima y matarla. Y si no se dejan robar, la matan para siempre robarla. Así los médicos ancestrales y naturistas, después que las universidades católicas se han robado sus conocimientos, les mandan un enfermo. Oigan esa práctica aberrante que hacen. Oigan sus mercedes, que no es mentira. Y estoy muy seguro que los que están oyendo de pronto alguno de esos demonios, de alguna de esas bestias, de esos desalmados, y se preguntará: ¿y ese señor de dónde saca esa información? ¿Quién se la sopló? Pues sepa su merced que está hablando con el que todo lo ve. Y esa es la lectura que estamos haciendo de esos seres que guían al pueblo de Dios y que para ellos no hay nada oculto, porque para ellos fue escrito que no hay nada oculto debajo del sol, y menos para los mensajeros de Dios. Oigan la técnica de las universidades católicas, como hacen para robarse en los conociciertos. Dice: así los médicos ancestrales y naturistas, después que las universidades católicas se han robado sus conocimientos, les mandan un enfermo, del cual han aconsejado a la familia que tenga cuidado con brujos y teguas, porque formulan hierbas venenosas y otras hierbas que matan los pacientes. Y cuando el paciente va donde el médico ancestral o donde el chamán, intencionalmente le es dado al paciente algo que no puedo decir qué, pero porque los que no lo conocen lo comenzarían a aplicar. Es una medicina que no deja residuos y ninguna prueba lo detecta. Así muere el enfermo, y los mismos asesinos, como medicina forense, incriminan al tegua, brujo, yerbatero o chamán, el cual, después de que le robaron sus conociciertos, tiene que desencarnar en una inmunda cárcel. Venerables hermanos, esa es la forma acérrima de la bestia atacar a esos grandes sabios que de pronto han almacenado con sus días y con la experiencia de sus días esos conociciertos de medicina natural, y que han sido probados y reprobados y vueltos a probar en su familia, en sus vecinos y demás, pero que un mal día, que tuvieron la oportunidad de estrellarse con un mensajero de la Iglesia Católica, le robaron sus conociciertos y le mandaron esta trampa del infierno, que es mandarle a un personaje ya enfermo y peor, intoxicado con un veneno que lo va a hacer desencarnar, y ahí están ellos listicos para embutirlo y para decirle y acusarlo después de haberlo explotado, decirle que él fue el culpable y que fue un asesinato. Y como dice el venerable Altargaba, el gran comendador: terminar sus días en una cárcel. El cual, después que le robaron su conocicierto, tiene que desencarnar en una inmunda cárcel. Así lucha la bestia a toda costa para que la gente no conozca que botar el aceite de la piedra hace a los que así lo hacen monstruos que con solo una mirada matan. Y en las universidades y públicamente nos obligan nos obligan a no aprender esa verdad, para que así los moradores de la tierra, a cambio de dar vida, sean distribuidores de la muerte y rueden a ser nónadas irredentas. Gratitudes a los venerables maestros Haecelium Zeus Induceus, que vinieron a abrirle los ojos a la humanidad con esta grandiosísima doctrina, demostrándole a los moradores de la tierra que los practicantes y los enseñadores del catolicismo, enceguecedores de las humanidades, son destructores de las almas.
y las piltrafas de almas que han descendido a ser nónadas, con estas prácticas de ignorancia, o sea, con estas técnicas para que la ignorancia prevalezca y lo ya perdido se acabe de perder para siempre. Porque Satán se alimenta del aceite de las piedras, pero no del aceite que sube. Satán y sus legiones se alimenta del aceite que baja. Ese es el alimento de Satán. Esa es la forma en que Satán nutre sus legiones y sus huestes a través del derramamiento de la energía genética. Y para que esto se dé a raudales o se dé en gran forma, él lo que hace es llenar de ignorancia a la pobre humanidad. Pero gratísimas a Dios, como lo dice el venerable Altargado, el gran comendador, han llegado nuestros libertadores, han llegado los salvadores, que nada está vedado para ellos, sino que tienen, benditos sean, los sentidos abiertos para velar al mundo lo que el hombre no conoce y la verdadera historia de las cosas, no la que los medios de desinformación emiten día tras día. Seguida Inti de esta salutación, damos continuidad porque recordemos de que todo este tema que se ha adelantado y se ha tratado hace referencia a lo que corresponde al alma, al proceso de la transmigración de las almas en el cosmos, a cómo es ese sistema. Para hoy tenemos la oportunidad de tener un registro sonoro de voz del venerable maestre Samael Joad Batorbeor, en el cual oiremos a viva voz de él esa explicación, un fragcierto de una doctrina que fue emitida en cierta proporción al pueblo gnóstico, pero que fue una pregunta que fue dada o que fue hecha desde el Perú. Y ahí vamos a oír la contestación. Bueno, ya me forman por acá que tenemos ya la hora del cumpliciento de lo que corresponde al ejido del conocicierto. Entonces el audio nos estaríamos oyendo para el día de Managda, entonces los invitamos a que estén todos en Constencel. De igual forma aprovecho en esta oportunidad para invitarlos a Esoterismo Juvenil Tao todos los martes y viernes a las 6:30, de 6:30 a 8:30. Bien llegados todos los hermagdus a esa hermosa clase de Esoterismo Juvenil Tao, todos los jóvenes invitados a escudriñar los senderos antiguos y sobre todo a encontrar ese mensaje vedado para los muchos, pero que es el mensaje de los pocos, y que esos pocos son cada uno de los que ingresan al pueblo Tao judío de verdad. Y esta emisel será por la emisora de las juventudes, a la cual su merced puede ingresar, así ingresando a www.joventaoísta.org y haciendo clic en la emisora para que sus mercedes puedan ver. Bueno, aquí ya vamos a observar cómo se ingresa a nuestra emisora www.joventaoísta.org. A Joven Taoísta sencillamente ingresamos a nuestra página de Levantacierto Juvenil Tao, damos clic en emisora Joven Taoísta y ya empezamos a oír la emisel. Ya. Dice emisora Joven Taoísta, aquí está el reproductor, damos play y empezamos a oír. Ya les comunico, el martes y el viernes Esoterismo Juvenil Tao, el domingo tenemos a las 3 de la tarde Educa tus sentidos.